Siempre estuvo destinado a dirigir esta empresa, dijo mi papá, entregándole mi compañía a mi hermano. Me fui sin decir una palabra. Un año después, su imperio se derrumbó. Ahora tengo 35 años, pero esta historia comienza cuando tenía 26, recién armado con mi maestría en Administración de Empresas, MBA, y lleno de ambición por transformar el negocio en apuros de mi padre en algo extraordinario. Nunca imaginé que mi propio padre me traicionaría, pero a veces las personas que más deberían amarte son las que más te lastiman. Mi padre, Robert, comenzó Cal-Bell Systems a finales de los 90 en nuestro garaje, una modesta empresa de consultoría informática que ayudaba a las empresas locales a solucionar problemas de red e instalar protocolos de seguridad básicos. Para cuando terminé la universidad con mi título en informática, la empresa apenas se mantenía a flote. Los ingresos se habían estancado en alrededor de $2 millones anuales, con los gastos generales consumiendo la mayor parte de las ganancias. Mientras los competidores evolucionaban con soluciones en la nube e integración de IA, Cal-Bell Systems permaneció atascado a principios de la década de 2000, instalando hardware y cobrando tarifas por hora por las llamadas de servicio. Todavía recuerdo el día que entré en la oficina desordenada de mi padre, con mi diploma del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en una mano y un plan de negocios de 50 páginas en la otra. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de entusiasmo, vi resignación en sus ojos, como si mi ambición lo agotara. Sin embargo, me dio un puesto, no porque creyera en mí, sino porque la empresa necesitaba sangre fresca. Mi hermano, Frank, 4 años mayor que yo, había estado trabajando nominalmente en la empresa desde principios de sus 20. Utilizo nominalmente porque lo que Frank hacía no se podía llamar trabajo razonablemente. Llegaba alrededor de las 11 de la mañana, tomaba almuerzos de 2 horas con clientes potenciales que nunca se materializaban y se iba a las 4 de la tarde para eventos de networking que misteriosamente siempre involucraban clubes nocturnos o bares deportivos. A pesar de esto, mi padre lo adoraba, siempre poniendo excusas por sus fracasos y ausencias. Frank solo necesita encontrar su ritmo, decía mi padre después del tercer intento fallido de mi hermano por conseguir un cliente importante. Es una persona sociable, no un tipo detallista como tú, Patrick. El contraste entre nosotros no podría haber sido más marcado. Mientras Frank se abría camino a la vida con su sonrisa perfecta y promesas vacías, yo me enterraba en código y estrategia. Rechacé una oferta de $180,000 de Google y un puesto de $165,000 en Microsoft para salvar la empresa de mi padre. Trabajaba 80 horas semanales, durmiendo en el sofá de la oficina más noches de las que quiero recordar. Durante los siguientes 7 años, reinventé por completo Cal-Bell Systems. Desarrollé Cal-Bell Secure, una plataforma de ciberseguridad de nivel empresarial que podía personalizarse para empresas de cualquier tamaño. Contraté a los mejores talentos de la competencia, a menudo convenciéndolos de aceptar recortes salariales a cambio de acciones y la promesa de construir algo revolucionario. Aseguré contratos con compañías de la lista Fortune 500, la lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos según la revista Fortune, como Marriott, Johnson & Johnson y FedEx. Bajo mi liderazgo, la compañía creció de $2 millones a más de $100 millones en ingresos anuales. Lo que nadie sabía, ni mi padre, ni Frank, ni siquiera mis colegas más cercanos, era que también me estaba preparando en silencio para el futuro. Llámalo paranoia o previsión, pero nunca confié plenamente en que mis contribuciones serían reconocidas adecuadamente. Años de ver a mi padre favorecer a Frank a pesar de sus fracasos me habían enseñado a protegerme. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Estábamos celebrando el 25 aniversario de la compañía en el Downtown Hilton. Empleados, clientes y socios llenaron el salón de baile, todos entusiasmados con nuestra reciente adquisición de TechGuard, un competidor más pequeño que complementaba perfectamente nuestra oferta de servicios. El acuerdo me había llevado meses de negociación, elevando nuestra valoración por encima de los $200 millones. Mi padre golpeó su copa de champán y la sala se quedó en silencio. Esperaba los tópicos habituales sobre el trabajo duro y los valores familiares. En cambio, lo que vino a continuación alteraría el curso de mi vida para siempre. Como muchos de ustedes saben, me retiraré de las operaciones diarias. Comenzó, con la voz firme por la confianza ensayada. Es hora de que la próxima generación lleve a Cal-Bell Systems a alturas aún mayores. Me enderecé la corbata, listo para aceptar el puesto de liderazgo que me había ganado a través de años de dedicación. Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, mi hijo, Frank, asumirá el cargo de director ejecutivo, CEO.
La habitación dio vueltas a mi alrededor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Permanecer perfectamente quieto mientras mantenía una expresión neutral fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Al otro lado de la sala, el rostro de Frank se dibujó en una sonrisa petulante mientras se dirigía al podio, palmeando a mi padre en la espalda como si acabaran de realizar la broma perfecta. Gracias, papá, dijo Frank al micrófono, con la voz goteando falsa humildad. Sé que tengo que llenar unos zapatos grandes, pero con el equipo que hemos construido, especialmente los increíbles desarrolladores bajo el liderazgo de Patrick, estoy seguro de que continuaremos nuestra trayectoria de crecimiento. Varias miradas incómodas se dirigieron hacia mí. Todos en esa sala sabían quién había construido esta empresa. Todos excepto, aparentemente, mi padre. Después del anuncio, arrinconé a mi padre cerca del bar. ¿Qué demonios fue eso? Sí sé, luchando por mantener la voz baja. No armes una escena, Patrick, respondió, sin mirarme a los ojos. Frank tiene antigüedad. Siempre estuvo destinado a dirigir esta empresa. ¿Antigüedad? No ha contribuido en nada. Yo construí toda nuestra línea de productos. Traje a todos los clientes importantes. La expresión de mi padre se endureció. Esta es exactamente la razón por la que no puedes ser tú. Eres demasiado emocional, demasiado invertido en tus propias contribuciones. Un director ejecutivo, CEO, necesita ver el panorama general. Frank entiende a la gente, tú entiendes las computadoras. La conversación terminó ahí, pero la verdadera traición llegó el lunes siguiente. Frank me llamó a lo que ahora era su oficina, la suite de la esquina que me habían prometido durante años pero que nunca había recibido. 2 guardias de seguridad estaban junto a la puerta. Sobre el escritorio había una carpeta de Manila. Iré directo al grano, dijo Frank, reclinándose en su silla con una confianza inmerecida. Estamos implementando algunos cambios organizacionales. Su puesto está siendo eliminado. Lo miré con incredulidad. ¿Me estás despidiendo? De la empresa que yo construí. La empresa que construyó papá, corrigió, y técnicamente, es una reestructuración. Su paquete de indemnización es generoso. Deslizó la carpeta hacia mí. 6 meses de salario, seguro médico hasta fin de año. A cambio, firma los acuerdos de no competencia y no divulgación. Esto es una locura. La plataforma Caldwell Secure es mi creación. Nuestros clientes trabajan con nosotros por las relaciones que yo he construido. La expresión de Frank se volvió fría. En realidad, hemos recibido algunos informes preocupantes sobre su comportamiento. Acusaciones de que usted amenazó con tomar código propietario e información de clientes. Hizo un gesto hacia los guardias de seguridad. Estos caballeros lo escoltarán para que limpie su escritorio. Su acceso a nuestros sistemas ya ha sido revocado. Mientras me llevaban por la oficina como a un criminal, los empleados que había contratado y guiado observaban en estado de shock. Mi padre estaba parado en la puerta de su oficina, ahora degradada para hacer espacio para Frank, y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Siempre tuviste demasiada ambición, murmuró mientras pasaba. Esta empresa necesita estabilidad, no tus cambios constantes. Esa noche, solo en mi apartamento, rodeado de cajas de artículos personales de mi oficina, no lloré. No me enfurecí. En cambio, abrí mi computadora portátil e inicié sesión en un servidor seguro que ni mi padre ni Frank conocían. El tiempo de preparación había terminado. Había llegado el momento de la ejecución. Pero lo que mi padre y mi hermano no sabían, lo que nunca se molestaron en investigar, era que yo poseía el 40% de Caldwell Systems a través de un acuerdo complejo pero perfectamente legal. Cuando estábamos recaudando capital para la expansión 3 años antes, había estructurado la inversión a través de una sociedad de cartera que yo controlaba. Mi padre había firmado los papeles sin leerlos, confiando en que yo manejaría los detalles técnicos que le parecían tan aburridos. Además, había establecido una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, separada que poseía los derechos de propiedad intelectual de los componentes críticos de Caldwell Secure. Caldwell Systems pagaba tarifas de licencia a esta entidad, un acuerdo que había explicado como eficiencia fiscal que mi padre y los contables mediocres de la compañía habían aceptado sin cuestionar. También había mantenido registros detallados de cada decisión cuestionable que Frank había tomado en su capacidad limitada. Informes de gastos inflados, entretenimiento de clientes en clubes de striptease mal clasificados como desarrollo comercial. Lo más significativo es que tenía documentación de él revelando proyecciones de ingresos infladas a los inversores, proyecciones que sabía que eran falsas. Durante los siguientes 6 meses, desaparecí de la industria. Antiguos colegas intentaron comunicarse, pero permanecí en silencio.
Dejé que pensaran que estaba lamiendo mis heridas. En realidad, estaba construyendo Nexus Technologies desde cero. Alquilé espacio de oficina en una ciudad vecina. Recluté a los mejores talentos que habían dejado Caldwell Systems después de mi partida y comencé a desarrollar la próxima generación de software de seguridad. Mientras tanto, monitoreaba Caldwell Systems desde lejos. Sin mi liderazgo, la empresa comenzó a tambalearse espectacularmente. La toma de decisiones imprudente de Frank aceleró el declive a un ritmo que me sorprendió incluso a mí. En cuestión de semanas, despidió a todo el equipo de investigación y desarrollo que había construido cuidadosamente, alegando que eran demasiado leales a Patrick, y los reemplazó con sus compañeros de bebida que no podían distinguir Python de JavaScript. Luego implementó una desastrosa iniciativa de cambio de marca, gastando $2.30 millones para cambiar el logotipo y el sitio web de la compañía mientras ignoraba por completo los parches de seguridad que nuestros clientes necesitaban desesperadamente. Cuando Marriott experimentó una violación de seguridad que podría haberse prevenido con las actualizaciones que había programado antes de mi partida, Frank culpó a su departamento de TI en lugar de asumir la responsabilidad. Quizá su decisión más catastrófica fue cuando adquirió impulsivamente Tech Fusion, una startup llamativa pero fundamentalmente inútil, por $30 millones sin realizar la diligencia debida. La compañía tenía demostraciones impresionantes pero no tecnología propietaria real, algo que cualquier ingeniero competente habría descubierto en minutos. La adquisición agotó las reservas de efectivo de Caldwell y no generó ingresos adicionales. Durante un incidente particularmente notorio, Frank se presentó intoxicado a una presentación con el Departamento de Defensa, un cliente que había cultivado durante 3 años. No solo perdió la renovación del contrato de $40 millones, sino que fue escoltado fuera del edificio cuando comenzó a discutir con los oficiales militares sobre su falta de visión. El vídeo de su expulsión de alguna manera se filtró a los blogs de la industria, convirtiéndose en una advertencia instantánea. Luego vino la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Como accionista minoritario, había recibido los estados financieros trimestrales. Los números no cuadraban. Los ingresos de alguna manera aumentaban mientras que la satisfacción del cliente se desplomaba. Una investigación más profunda reveló que Frank había estado contabilizando contratos de varios años como ingresos inmediatos, una clara violación de los principios contables. También había estado utilizando fondos de la compañía para financiar su estilo de vida personal, incluida una casa de vacaciones en Aspen registrada a nombre de una empresa fantasma que él controlaba. Mi denuncia anónima a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, fue completa y meticulosamente documentada. Incluí fechas, montos, números de cuenta y copias de estados financieros alterados. En cuestión de semanas, Caldwell Systems estaba bajo investigación federal. El día que la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció su investigación formal, las acciones de Caldwell Systems se desplomaron un 60%. Los clientes comenzaron a invocar cláusulas de salida en sus contratos. Los empleados actualizaron sus perfiles de LinkedIn. Y mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero respondí cuando llamó el jefe de información, CEO, de su cliente más grande. Patrick, ¿qué demonios está pasando allí?, exigió. No he estado en la compañía durante 8 meses, respondí con calma, pero no me sorprende. ¿Te gustaría saber sobre lo que yo estoy construyendo ahora? 2 semanas después, Nexus Technologies anunció su primer cliente importante, la misma compañía Fortune 500 que acababa de rescindir su contrato con Caldwell Systems. El comunicado de prensa mencionó que había fundado la compañía después de dejar mi puesto en Caldwell Systems para perseguir un enfoque más innovador de la ciberseguridad. El éxodo se aceleró. En un mes, Caldwell Systems había perdido el 40% de su base de clientes. Muchos me siguieron a Nexus. Nunca lo solicité directamente, no tuve que hacerlo. Se corrió la voz rápidamente de que el verdadero cerebro detrás de Caldwell Secure había comenzado una nueva empresa. 9 meses después de mi despido sin contemplaciones, Caldwell Systems se declaró en concurso de acreedores. Capítulo 11. Frank se vio obligado a renunciar en medio de la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Mi padre, con sus ahorros para la jubilación en gran parte invertidos en acciones de la compañía, se enfrentó a la ruina financiera. El acto final llegó cuando el Tribunal de Quiebras nombró a un funcionario de reestructuración. Como acreedor importante, a través de mi compañía de licencias y accionista mayoritario, tuve una influencia considerable en los procedimientos. Ofrecí comprar los activos restantes de Caldwell Systems, contratos de clientes,
equipos y el caparazón vacío del negocio que mi padre había comenzado en nuestro garaje décadas atrás. La reunión donde firmé los documentos de adquisición se llevó a cabo en la misma sala de conferencias donde me habían despedido. Mi padre y Frank se sentaron frente a mí, hombres destrozados, viendo cómo su legado cambiaba de manos por centavos de dólar. «Lo planeaste todo desde el principio», murmuró Frank, sin poder mirarme a los ojos. No respondí. No había nada que decir. Los documentos hablaban por sí mismos. Mi firma en la página final fue el punto final de una larga y dolorosa oración. Han pasado 5 años desde ese día. Nexus Technologies ahora está valorada en más de $1.000 millones, con oficinas en 6 países y una lista de clientes que incluye a la mitad de las Fortune 500. Nuestra plataforma de ciberseguridad ha ganado premios de la industria por innovación, y recientemente fui nombrado Emprendedor del Año por Forbes. Frank cumplió 8 meses en una prisión de mínima seguridad por fraude de valores. Tras su liberación, intentó iniciar una consultoría, pero su reputación estaba más allá de toda reparación. Lo último que supe fue que estaba vendiendo bienes raíces de lujo en Florida. Todavía encantador, todavía haciendo promesas, pero ahora a personas que no conocen su historia. Mi padre vive en una modesta comunidad de jubilados en Arizona. El dinero que pagué por los activos de Calbell Systems fue suficiente para asegurarle un futuro cómodo, si no lujoso. Hablamos de vez en cuando, conversaciones breves y entrecortadas sobre el clima y su juego de golf. Nunca menciona a la empresa ni a Frank. El mes pasado, recibí una invitación para la celebración del cumpleaños número 70 de mi padre. Debatí no ir, pero algo me empujó allí. No el perdón, no la nostalgia, sino quizás la necesidad de un cierre. Lo encontré solo en el patio después de la cena, tomando un whisky y viendo la puesta de sol sobre el paisaje desértico. «¿Te ha ido bien?», dijo, sin mirarme. «Tu madre estaría orgullosa». Asentí, aceptando lo más parecido a una disculpa que jamás recibiría. «Cometí un error», continuó después de un largo silencio. «Con la empresa, contigo y con Frank. Vi lo que quería ver». «Ya no importa», respondí, y lo decía en serio. La empresa que había consumido mis 20, la traición que había definido mis 30, se sentían distantes ahora, como leer sobre la vida de otra persona. «Por si sirve de algo», dijo, finalmente volviéndose para mirarme. «Siempre fuiste tú quien debería haber dirigido la empresa». Estaba demasiado cegado por las ideas tradicionales sobre la sucesión. No respondí de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿Que lo perdonaba? No lo hice. ¿Que era agua pasada? No lo era. El daño estaba hecho, las consecuencias pagadas en su totalidad. Nexus está lanzando una fundación el próximo mes, dije en cambio, apoyando la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para niños desfavorecidos. Vamos a celebrar una gala en septiembre. Eres bienvenido a asistir. No era perdón, pero era una apertura, una pequeña grieta en el muro que había construido entre mi pasado y mi presente. Asintió, entendiendo el gesto por lo que era. Caminé hacia mi auto en la tenue luz del desierto. Mi mano estaba en la manija de la puerta cuando algo me hizo detenerme y mirar hacia atrás a la modesta comunidad de jubilados. A través de la ventana, pude ver la silueta encorvada de mi padre, todavía sentado solo en el patio, mirando su vaso de whisky. Por un momento, solo un momento, mi muro de indiferencia cuidadosamente construido se agrietó. Una repentina necesidad de volver, de sentarme con él más tiempo, de quizás encontrar algún camino hacia la verdadera reconciliación me invadió. Mi mano cayó de la puerta del auto. ¿Qué pasaría si me diera la vuelta ahora? ¿Podría algo realmente curar lo que se había roto entre nosotros? El peso de las palabras no dichas flotaba en el aire. Perdón, arrepentimiento, el simple reconocimiento de que a pesar de todo, seguíamos siendo padre e hijo. Mis pies parecían clavados en el asfalto mientras emociones contradictorias luchaban dentro de mí. Pero entonces recordé el día de mi despido, como ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando la seguridad me escoltaba, como se había quedado en silencio mientras me quitaban todo lo que había construido. El recuerdo endureció algo dentro de mí. Una vez más, subí a mi auto y me fui sin mirar atrás. Al incorporarme a la autopista, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido una familia, pero había construido un imperio. La venganza que había ejecutado tan meticulosamente me había traído un éxito profesional más allá de mis sueños más salvajes, pero no había curado la herida fundamental de la traición. Lo que había aprendido era que el éxito es la mejor venganza. La verdadera victoria no fue destruir lo que mi padre y mi hermano me habían quitado, fue crear algo completamente nuevo, algo que nos sobreviviría a todos.
La empresa que había construido no era solo el instrumento de mi venganza, se había convertido en mi legado. Y a diferencia de mi padre, entendí la diferencia entre legado y familia. Uno se construye con las manos, el otro con el corazón. Había dominado el primero. Quizás algún día aprendería a reconstruir el segundo. Pero esa sería otra historia por completo, una que aún no estaba listo para escribir.